Hola, buenas noches. Estamos ya día 23. Hoy es de esos días que empezamos bastante más tarde de lo habitual. Circunstancias excepcionales, vamos a decirlo así. Hemos estado hasta el último momento a ver si hacíamos el programa o no, pero al final hemos decidido tirarlo hacia adelante. Empezamos con una cosa positiva, que también pasa en el día de hoy. Ya sé que es algo mucho más personal, pero hoy nos han verificado en Twitter la cuenta. Llevamos 111.000 seguidores. Es una cosa, digamos, extraordinaria que alguien que no se dedique ni a la política, ni escriba en medios, ni sea un deportista, pues tenga esa verificación. Pero eso quiere decir que hacemos bien las cosas y que vamos a continuar haciéndolas. Hoy vamos a tener un orden un poco diferente, nos vamos a centrar fundamentalmente en los temas del indulto, vamos a hablar de eso que parece estar en boga, digamos, del gobierno, que es intentar romper, digamos, la separación de poderes, vamos a decirlo así. Traemos también en eso que ha devenido, digamos, este hecho que parece es romper el territorio y eso que llevamos durante meses explicando que es catalanizar la política española. Hablaremos luego de algunos temas más puntuales y vamos a empezar, si les parece ya, para no dilatarnos mucho en el tiempo, que sabemos que es tarde, hoy es un día entre semana y realmente son días de esos cansados que mejor intentar adelantar las cosas. Como decíamos, lo primero y más importante, recuerdan, bueno, recuerdan no, todo el mundo sabe, excepto parece Sánchez, que la democracia, uno de los grandes pilares es la separación de poderes. Oiga, que una cosa es lo que hace el gobierno, otra lo que hace el estamento judicial. Obviamente hay leyes que legisladas, obviamente, pueden hacer interferir una cosa con otra, pero cuando llegamos a una situación como la actual, parece que lo que se está intentando hacer es lo que no se consiguió con los ataques al Consejo del General del Poder Judicial desde el gobierno, que era humillar a la justicia. Parece que la intención final de este gobierno es simple y llanamente esa. Y eso es un error muy grave porque eso implica que la gente desconfíe de la justicia y sobre todo la imagen que se transmite al exterior pues es todavía más negativa. No solo por el tema de convertir una sentencia del Supremo en una disolución de 4 minutos, que prácticamente nadie puede entender, sino por el hecho del mensaje que se transmite con esa rotura, digamos, como referente de la justicia en la democracia española. El gobierno, ya saben que tiene una especial inquina a todo lo que es justicia, intentó echar la mano al Consejo General del Poder Judicial hasta que Europa salió en su defensa. El PP seguía haciendo sus truquillos a ver si conseguían pescar algo y ahora parece que el objetivo es humillarla, porque no tiene otra explicación más que esas ganas del gobierno de tener controlado todo. Fíjense además, este tema que comentamos ayer del Consejo de Europa, un organismo que no es de la Unión Europea, pero que podía haber defendido desde las instituciones españolas al ataque del, curiosamente, miembro y socialista del Partido Armonía, del Partido Socialista Letón, Zilevics, que hablamos ayer de él, curiosamente de una zona rusófona de Letonia, es decir, vamos a decirlo para quien no lo haya entendido todavía, Letonia, digamos, los que serían independentistas serían los letones, mientras los que serían, según la teoría esta independentista, ocupadores, vamos a llamarle así, serían los rusos. Hagan el símil con lo que explican los independentistas, pues ¿saben con quién se han aliado? Con un ruso, sí, de los de Putin. Cada uno interprete lo que sea. Hablamos ya ayer de la inconsistencia de este personaje en sus visitas pagadas con erario público, pero es que una de las cosas más sorprendentes es que en ese informe, y citamos literalmente, dice, si el gobierno anterior, pondríamos aquello del SIC, encontró una justificación suficiente para indultar, y ojo a lo que dice, a los coroneles del intento del golpe de Estado de 1981, ¿por qué no va a encontrarlo ahora? Hombre, uno dice que cómo es posible que en dos líneas, una persona que hace un informe supuestamente serio, realmente hemos dicho, el Consejo de Europa es el lugar donde caen los tontos en Europa, cobrando muy bien, por cierto, puede tener 3 errores tan garrafales y alguien se lo tome en serio. Primer error, el gobierno anterior, hombre, pues no parece que fuera el gobierno anterior, vamos a decirlo así de claro. El gobierno anterior sería en todo caso el gobierno de Rajoy o el gobierno de Zapatero, pero no ese, pero es más.
Los golpistas del 23F, el teniente coronel Tejero, no fue indultado. Hasta la gentuza esta de Neutral y maldita lo ha dicho, por si alguien no lo sabía. Y tercero, obviamente, lo de los coroneles, eso suena más a Grecia que a España. Aquí no hubo un golpe de estado de ningún coronel. En fin, ese es el fulano que intentó desprestigiar a España y creemos que todo está ligado, porque la idea al final de enmendar las sentencias del Supremo, justo cuando se están dilucidando y van a salir en breve más sentencias europeas sobre temas como Puigdemont o sobre el tema de Llarena, por ejemplo, pidiendo el tema de Puigdemont, pues parece que están en esa línea. Ustedes pónganse en el lugar de un juez que desconoce España, vamos a decirlo así, claro, que lo único que sabe es las playas. Esto es como lo que hemos dicho a veces de las empresas estas que hacen informes sobre países. Cuando dice uno, ay, ¿por qué hay que pagar a Moody's y a estas empresas? Dice, hombre, ¿usted qué sabe de Vietnam? Ah, nada. Pues Moody's a lo mejor le dice que hay que comprar la renta fija de Vietnam porque cree que hay un crecimiento grande. Pues los jueces al final también funcionan de esta manera. Entonces, claro, imagínense que usted tiene que fallar algo sobre Puigdemont, que es clave en este elemento, y usted ve que el propio gobierno del país donde va a fallar critica a la justicia, critica y humilla al Supremo, anula sentencias del Supremo. Hombre, convierte a unos presos delincuentes en presos políticos. Pues seguramente ve, que el Consejo de Europa, aunque sepa que no pinta nada, hace informes que dicen supuestamente tonterías, pero son del grupo ideológico del gobierno del país citado, que lo comparan con Turquía y el gobierno de su país no presiona ni dice nada a los diputados socialistas, a los miembros con tendencia socialista como este del Partido Armonía, que ha generado el informe, y ve que el gobierno sigue callado. Hombre, pues usted es juez de decir algo sobre Puigdemont. Hombre, y algunos tenemos muy claro que decidir. España son fachas. Y la justicia es muy corrupta. Estamos delante de un debate de las ideas, no un debate de los hechos. Y eso es romper la separación de poderes, eso es asaltar la justicia y eso creemos que es lo peor de este indulto. La imagen, la sensación de que el gobierno quiere controlar todos los estamentos, quiere fulminar la división de poderes, que ya había intentado con el ataque al Consejo General del Poder Judicial, que obviamente no fue bien visto desde Europa, pero este ataque más civilino, más escondido, más práctico, incluso diríamos menos teórico que el anterior, pues puede pasar un poco más desapercibido, pero el objetivo, el mismo, romper la justicia, eliminarla como referente y crear, y ahí viene uno de los grandes problemas, una sensación a los ciudadanos, no solo a los catalanes, hay que decirlo así, sino a todos los españoles, de para qué mierda vale la justicia. Jolín, tenemos un amigo en el presidente y da igual el delito que hagamos, ya nos indultará. ¿Para qué valen las leyes? ¿Para qué vamos a cumplir nosotros las leyes? Nos pasamos todo por el forro, siendo sobre todo políticos, robamos a expuertas dinero público, vivimos bien y encima, como decía hoy un diputado de Podemos, el Asens, el defensor de asesinos, recordemos, que habría que pedir perdón a los 9 indultados. Son cosas de estas que uno no deja de sorprenderse. Aunque el fondo parece que todavía va más, no solo parece que se quiera destruir la justicia en este país, sino parece claro que se quiere destruir la democracia. Ahora le ha dado al presidente Sánchez de pasar o querer pasar a la historia. Algunos creemos que va a pasar cuando entre en la cárcel por ser el primer presidente de España que acabe en la cárcel. Pero él no, él pretende hacer lo que nosotros habíamos definido, que este periodo acabaría
con la transición democrática y daría pie a un nuevo periodo. Parece que nos lo haya copiado Sánchez. No sabemos si Redondo nos escucha cada noche, pero esa idea viene también de este programa. Le pediremos copyright. Hay un pequeño matiz. Nosotros consideramos que se acababa la transición porque la basura política que ahora gobierna este país y que en muchos casos está también en la oposición, esos vividores que ni se han esforzado, ni han estudiado, ni han hecho nada, tenderían a desaparecer cuando la gente se concienciaría de la importancia de la política. Ese era el concepto inicial, acabar la transición democrática, acabar este periodo, digamos, de vidorra de unos personajes impúdicos. Pero Sánchez lo ha prostituido, como hace habitualmente, en su idea de convertirse ahí en el nuevo generador de una segunda transición democrática. Hombre, Sánchez, hombre, Redondo, vamos a ver, si lo que pretendes hacer es maximizar el robo a los ciudadanos, machacar a la clase media como has hecho en este periodo, conseguir la mafia en la política, más que segunda transición, nosotros lo que le llamaríamos es vuelta al franquismo. Quizá haya que definir bien las palabras, Redondo, porque si no te excedes de frenada. Y lo hemos dicho en alguna ocasión, y miren que aquí intentamos evitar lanzar mensajes más de índole personal, pero hemos comentado y seguimos insistiendo. Si Sánchez acaba en la cárcel, Redondo debería acabar también en la cárcel. Porque no deja de ser el ideólogo de todo lo de Sánchez. Y si tiene esa tendencia goebbeliana que hemos comentado en alguna ocasión, recuerden cómo acabó Goebbels y qué importancia tenía en el régimen. Pues lo mismo deberíamos opinar de Iván Redondo. Porque además, esta situación lo que hace es hacer saltar como esporas, digamos, en este caso el independentismo y cualquier otro ismo existente en España. Obviamente el independentismo catalán ya ha dicho que quieren ahora ya un referéndum de independencia. Ven que no hacen nada, que están hundidos, que son la miseria del mundo, que no están moviendo a nadie en la calle. Ridículo los actos de estos días, que está la gente cansada, que está la gente pendiente de la pandemia, no de las gilipolleces del indulto. Y resulta que les dan el indulto a todos. Pues dicen, oiga, pues si presionamos un poquito más, estos analfabetos políticos, Redondo y Sánchez, nos van a dar seguramente el referéndum. Y si presionamos un poco más, con un poco de suerte, hasta nos dará la independencia. Y se ríen de ellos. Porque es que se ríen de ellos. Nos comentaban un día las risas que genera el independentismo, en cierto independentismo, la inclinación mezquina de Redondo delante de Torra. Cualquiera que haya ido a Torra se echa unas risas con esa inclinación. Y uno piensa, ¿pero en manos de quién estamos? Y obviamente, los grandes negociadores de la democracia del periodo de transición de este país, el PNV, pues también se apunta al carro y ya empieza a pedir más cosas cuando los vascos precisamente cada vez abandonan más la idea de la independencia o cualquier idea que implique la separación. Era obvio que regalar los indultos no iba a satisfacer al mundo independentista. Era tan obvio que resulta incluso ridículo intentar buscar alguna justificación. Y es más, sorprende otro tema que siempre hemos comentado. El grave problema que estamos viendo en España es la catalanización de la política española. Y lo basábamos en diversos puntos que se confirman hoy. Primero, la prostitución total de los medios de comunicación. Es vergonzoso la actuación de los medios de comunicación. Y aquí repetimos un mensaje que hemos dicho en Cataluña más de una vez. El gran error cuando se acabó el procés, porque el procés está muerto, para quien no lo sepa, fue solo condenar a los políticos a la cárcel y no condenar a los periodistas a la cárcel. Sobre todo aquellos periodistas, no aquellos que opinaran, que cada uno puede opinar lo que le da la gana, esto es democracia, pero sí aquellos periodistas que tienen nombre y apellidos, que cobraban dinero público para hacer propaganda en vez de hacer información. Y realmente no sería enviar a la cárcel a los periodistas, sino enviar a la cárcel a delincuentes. Y es lo mismo que pasa
en España actualmente el gobierno se ha rodeado de periodistas que dicen ser periodistas pero son delincuentes para transmitir su mensaje y para manipular la opinión pública. La prensa es tan culpable como los políticos en esta humillación del Estado, en esta humillación de la justicia, en esta prostitución total de la información, cuyo único fin es mantener el poder para, desde el dinero del poder, vivir como no merecen vivir. Luego se inventan estrategias que nos parecen muy graciosas, lo hemos comentado hoy en el café, como la estrategia de salir en segundo o tercer titular habitualmente cuando hay una noticia importante, cómo nos quieren en Europa, la repercusión internacional del tema. Pues no sé, cuando pasan otras cosas, en tiempos pasados, cuando no estaba catalanizado la política en España, pues esos temas nos importaban bien poco. ¿Ustedes se imaginan seriamente que hay una crisis institucional en Estados Unidos y el New York Times, el Washington Post, cualquier diario, dice la visión internacional de los medios sobre lo de Estados Unidos? O en Francia, la visión internacional. No me seamos ridículos, es la sensación de poca autoestima que necesitan engañarse, como era el independentismo catalán, creándose mitos de apoyos internacionales. Y al final la realidad es la que es. Recuerden, 8 segundos de República Catalana, 0 reconocimientos internacionales. Y eso, al final, lo que crea es ridículo, porque la sensación de que gastas dinero para lanzar propaganda y lo único que te hacen muchos de los compradores es decir, hombre, por 6.000 euros me pagan un viaje a Barcelona, me pagan un alojamiento de lujo, escribo 2 líneas y luego que les den. En definitiva, ser los tontos que encima pagan. Pues eso es lo que cada vez está más claro es el gobierno español. Ser los tontos que pagan y que para pagar roban a los ciudadanos españoles, por ejemplo, con temas como la luz, por citar algo, haciendo ridículos recambios, con temas como mentir en esos 8.000, 9.000, 10.000 millones que venían a las empresas que nunca se han visto, con temas como las ayudas, que resulta que no llegan a los autónomos, ya no hablamos de los societarios, con temas que simplemente y llanamente sirven para que algunos se forren los bolsillos, mientras otros trabajan para pagarles. Y esa es la realidad cuando llevas a una clase política indecente al frente de un país. Y la responsabilidad, obviamente, no es solo de los políticos, sino es principalmente de los votantes. Porque ahora descontemos todos los trolls de redes sociales, hay mucho analfabeto en este país que aún se cree, aún le gusta que le meen en la cara, que depositen en su cara cosas con tal de no pensar más allá de una ideología seguramente adquirida por el pasado. Toda mi familia ha sido de izquierdas, toda mi familia ha sido de derechas. Y la realidad es que la vida, si algo es cambiante. Y la poca inteligencia que demuestra el votante se manifiesta enviando a personajes insulsos a lugares donde jamás pueden hacer nada. Y tenemos ejemplos hoy, por ejemplo, cuando hemos visto en el Congreso que una diputada ha insultado a otra diputada, en este caso a Macarena Olona, llamándole fascista, y la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de la que hemos puesto en su momento un currículum indicando lo miserable de su carrera profesional, haríamos comentarios, pues nos cerrarían el canal, pero quien quiera verlo, allí lo tiene y se insinúa claramente la importancia de algunas cosas para crecer en la carrera, vamos a dejarlo ahí. Pues como decíamos, Meritxell Batet, callada, sin saber poner orden. Señora Batet, presidenta del Congreso, novia del ministro de Justicia que ha firmado los indultos, excepto que lo hayan dejado. ¿Usted no sabe que está ahí para poner un poco de orden? ¿Que avergüenza a los españoles que permite una diputada insultar a otra diputada? ¿Usted no es consciente de eso? ¿Qué falta? ¿Que la diputada hubiera sacado una pistola y le hubiera pegado a la diputada del partido de Vox? Porque hay que decirlo con claridad, es una diputada del partido de Vox la que ha sido insultada y amenazada. Y la presidenta callada.
un figurín de estos, camarera de discoteca nocturna, que poco parece poder aportar a la política. Pero hay más cosas. El gobierno está cada vez, y aunque algunos no lo vean, son movimientos de desquiciado. Y ya sé que hay mucha gente desanimada, pero hay que decirlo con claridad. Cuando uno actúa de una manera tan irresponsable, solo hay dos motivos. O son miserablemente tontos, y hemos dicho siempre que Redondo y Sánchez no son tontos, o están totalmente desesperados y creen que solo tirando hacia adelante a lo cafre, intentando romper cualquier atisbo de divergencia, pueden hacer las cosas. Y por ejemplo, nos indican que ya ha empezado la purga en el socialismo andaluz para dejar el partido andaluz como ha dejado Sánchez todas las agrupaciones autonómicas donde ha metido la mano. Es decir, dejar al partido en manos de miserables, de fieles, para que luchen y se esfuercen en conseguir, en buscar un líder supremo único, un líder a lo chino revolucionario, a lo vietnamita, al Pol Pot de Camboya, que sean fieles y que solo sepan decir hey Sánchez, hey Sánchez. Y esa es la realidad y el gran problema del Partido Socialista, que obviamente algunos socialistas como González detectan, pero que otros muchos ignorantes son incapaces de ver, son temerosos de ver. Porque la realidad es que en mucho Partido Socialista el gran miedo es que no saben hacer nada. Muchos de sus diputados, muchos de sus miembros en alcaldías, muchos de sus partidarios que viven de la política y saben que si en un momento u otro necesitan enfrentarse a la realidad, se van a quedar sin sustento a final de mes. Y eso crea una doble disyuntiva. Hay aquellos que creen que Sánchez hasta el final y dicen prostituimos nuestra vida porque nos dará de comer toda la vida. Y hay aquellos que empiezan a ver y a darse cuenta de que o cambia el régimen democrático y eliminamos, por ejemplo, las elecciones, y Sánchez se inventa cualquier cosa, total, cambia cualquier cosa, para mantenerse en régimen único, fulminando al resto de partidos, lo convierte en una dictadura socialista, digámoslo así de claro, o en las próximas elecciones muchos miles de cargos socialistas se van a quedar sin trabajo. Y sin trabajo, con cero experiencia en la vida, en medio de una crisis feroz y con mucha gente que sabe de dónde vienen, que sabe lo que han hecho y que no le van a dar ninguna oportunidad. Está en sus manos girar el Partido Socialista, está en sus manos escuchar a gente como González, a gente incluso como Paje, por decir a alguien que está en activo, pero la realidad es que puede llegar a suceder a este ritmo que 17 comunidades autónomas estén gobernadas por partidos diferentes al que está en el gobierno de España, al gobierno de Sánchez. Y sería, cuanto menos, sorprendente que elección tras elección fueran ganando partidos contrarios al gobierno. Porque imagínense, si el PNV, el País Vasco y Cataluña, esa mezcla de Esquerra y Junts per Cat, ya piden el referéndum de autodeterminación, ¿qué van a pedir? Algún partido que ganara regionalista, por llamar de alguna manera autonomista, o independentista en cualquier otra comunidad autónoma. Hombre, no se van a quedar detrás de Cataluña y el País Vasco. Porque esto del chollo de las comunidades históricas, hombre, al final, históricos somos todos. ¿O no existía el Reino de León? ¿O no existía el Reino de Galicia? Cuando inventamos la historia para intentar conseguir los acuerdos con aquellos que creemos diferentes, lo único que hacemos es coexionar a aquellos que creen que son iguales. Y eso es muy importante para intentar entender la política española actual. El gobierno sigue con sus mentiras, el tema de la luz, que supuestamente se va a aprobar mañana, que al final se va a reducir a 6 meses de bajada hasta final de año. Y en principio va a dejar fuera no solo al 75% de los comercios por el tema de potencia, sino al 100% prácticamente de la industria.
Imagínense una industria, nos explicaron el otro día, el caso que explicamos, que equivocamos el nombre, Alcoa Lugo, que está para desaparecer, pero imagínense que funcionara, que se ha intentado vender la empresa, pero cuyo principal gasto prácticamente es la energía eléctrica. Que le haya subido un 45% ese coste. Hombre, pues es prácticamente imposible mantener ni los precios ni la productividad. Pero como esas en múltiples empresas, en múltiples comercios, que ven cómo el gobierno se dedica a abandonar uno a uno a todos aquellos que no viven del dinero público. Todo además con esa campaña brutal y prostituida de los medios de comunicación, donde cosas ya hay que no nos sorprenden, sobre todo aquí en Cataluña, donde hemos estado acostumbrados a esa prostitución. Empezando por los dos medios principales escritos, La Vanguardia y El Periódico, hemos leído esta misma noche. El periódico, PP, Vox y Ciudadanos intentan reabrir la batalla judicial del Procés. ¿Reabrir? Pero este diario, que es propiedad ahora de unos mallorquines, pues parece, de un grupo editorial, parece que sigue en el perdido, en la prostitución y en la vulgaridad. El único que reabre el frente judicial con una sentencia firme es el gobierno de Sánchez. Y eso parece que cualquier niño adolescente debería saberlo. Está claro que los medios prostituidos tienen órdenes concretas y directas, si quieren seguir recibiendo dinero público, de defender a Sánchez a cualquier precio. Y esa es la realidad que vamos a asistir los próximos días y vamos a quedar, y decimos en plural, muy pocos dispuestos a luchar, muy pocos dispuestos a intentar seguir reforzando la democracia, pero insistimos, tenemos mecanismos que todavía funcionan, más lentos, menos lentos, y que nos van dando pequeñas victorias. Tenemos, como saben, la reprobación de la ministra Díaz, que da igual, Yolanda Díaz, que valdrá o no valdrá la reprobación, porque sabemos que hay más de un ministro en esa situación, pero tenemos también lo que hemos pedido al portal de transparencia, que nos entregue las actas entregadas por la diputada en el 2016. Pueden ganar, pueden engañar, pueden hacer perder los documentos, pero lo que no pueden robarnos es la ilusión de vivir en democracia. Y hemos dicho muchas veces que una de las cosas fundamentales cuando ganó las elecciones Ayuso es que transmitía ilusión. Y creemos algunos que ante medios tan prostituidos como Televisión, La Sexta, cualquier Telecinco y 4, por ejemplo, que no han citado lo de los másters, nos ha parecido muy gracioso. Algún medio que ha citado lo de reprobar que ha presentado hoy la diputada Macarena Olona, sin haber informado antes de los másters, de la mentira de los másters. Y uno dice, porque salían en agencias ambos temas, y uno dice, yo soy lector de ese medio y digo, ¿y ahora qué viene esto de los másters? ¿De dónde ha salido? ¿Se lo han inventado? Y esa es la tristeza, que ante tantos medios prostituidos, todos con nombre y apellido, ante tantos medios prostituidos, muy poca gente nos atrevemos a explicar las cosas como son, luego cada uno tendrá sus argumentos mejores o peores, pero aquí nos ceñimos a lo que hay. Y en ese sentido hay que intentar mantener la ilusión, transmitir la ilusión, vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar, como hemos pedido también en la portada de transparencia, en los 300 invitados del liceo, porque el gobierno se ha hartado de decir que era concordia, que era un nuevo momento, de abracitos parecía que dijeran, y resulta que no invitan al 80% de los votos que se han emitido en Cataluña en las últimas elecciones. Ni un invitado en ese acto del liceo de Esquerra, de Junts per Cat, que nos pueden caer mejor o peor, pero la gente les ha votado, y si hay concordia hay con todos, Ciudadanos, Vox y PP. Ni uno solo, y CUP. Bueno, CUP, vaya usted a saber si hubieran ido a quemar el liceo, suponemos, pero bueno, eso es otra historia. En todo caso, esos representan más del 80%. Se ha quedado exclusivamente en el socialismo, que parece ir o tender o querer buscar la idea de partido único ante la incompetencia de Pablo Casado. Porque hay que decirlo con claridad, la oposición no es oposición y Pablo Casado
se ha dedicado hoy a hablar de los derechos de los niños cuando los padres, que hay que cuidar a los abuelos, y le ha recordado un abogado que eso ya está en el Código Civil hace años. En fin, Casado, entre que le dijeron un día que estaban mirando en internet su nombre y ya se pensó que iba a ser objeto de un ataque como las Torres Gemelas, y que luego tiene momentos donde uno ve ventanas de oportunidad y lo único que escucha Casado es decir auténticas soplapolleces y tonterías. Y esa es la realidad que no van a escuchar en los medios, porque la polarización de los medios nos lleva a ser o pro gobierno, o pro Casado, o pro Vox en algún caso, que también saben que conocemos alguno, pero no hay nadie, o muy pocos, y los desconocemos, que simplemente apueste por la democracia, que simplemente apueste por explicar las cosas, que sea crítico con aquellos políticos que mienten, que engañan, por ejemplo, en su currículum y en otras cosas, con todos aquellos que están en política para guardarse el bolsillo bien lleno de dinero, mientras los españoles sufren a diario y nadie se preocupa por ellos. Nosotros, lo hemos dicho más de una ocasión, tenemos los recursos que tenemos, vamos a seguir trabajando diariamente. Hemos tenido hoy, como hemos dicho, ese reconocimiento de Twitter de la estrellita azul que nos ha gustado. Tenemos el tema de la ministra Yolanda Díaz, tenemos el tema del liceo, tenemos el tema de seguir explicando cosas para intentar de alguna manera que la gente se interese por la política, por la que sea, y luego cada uno que vote a quien le dé la gana. Aquí, como hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos una forma diferente de pensar y de hacer las cosas. No estamos aquí para forrarnos, no estamos aquí para salir en televisión, no estamos aquí nada más que para seguir intentando analizar el día a día de una manera digna y de una manera cuanto menos didáctica. Nos vamos a emplazar a mañana por la mañana. Ahora que acabamos el programa ya podemos decir lo que hemos dicho al principio. Hemos dudado de hacer el programa. Hoy nos han venido esas cosas al día y poco de la segunda vacuna, de las fiebres y esas cosas que en principio contamos que mañana habrán desaparecido. Siempre decimos lo mismo. En este caso, en el caso de las vacunas, que la gente se vacune, que son un día o dos en algunos casos que te encuentras un poco peor, pero creemos que para salir de esta todos debemos salir unidos, todos debemos salir de una manera adecuada, todos pueden tener dudas, pero al final la solución a todo, y lo hemos dicho más de una ocasión, está en nuestro trabajo individual. Lo que hemos hecho con las hormiguitas de conseguir la reprobación, de conseguir poner en el disparadero a una ministra mentirosa, lo que hacemos con otros temas son temas de trabajo en equipo a partir de las iniciativas individuales. La gente está cansada, la gente está harta, la gente se da cuenta de la realidad y la realidad es que no nos gobiernan para generar riqueza a todos, sino nos gobiernan para generarse exclusiva riqueza individual a algunos. Y cuando llega ese momento, y teniendo en cuenta la propia sociedad que tenemos, lo que toca a veces es este ejército de hormiguitas, intentar explicar las historias, intentar que todo el mundo que considere oportuno colabore, pidiendo al portal de transparencia, haciendo cosas normales. Aquí no van los insultos, aquí no van otras historias, y sobre todo esforzándonos todos cada día. Y qué menos que los que damos a veces la palabra, damos la arenga, parece a veces, que saben que no la hacemos, intentemos estar al nivel que están todos ustedes. Nosotros vamos a continuar con fiebre sin fiebre, con paracetamol, que lo tenemos aquí, se ha convertido en nuestro amigo estos 2 últimos días, y vamos a seguir explicando las historias que creemos que una sociedad como la española, democrática y moderna, debe conocer cuando los medios están prostituidos y esconden cualquier atisbo de realidad. Tiene el Patreon, el canal, la transferencia, como siempre decimos. Nos vamos a emplazar a mañana por la mañana y como siempre, seguimos.